Buenas noches. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hola, ¿Cómo buenas está, noches. doctora Alicia? Ujú. Muy bien. Ena. Ena. Buenas noches con todos. Buenas noches. Doctora Llerena. ¿Cómo está, doctora Alicia? Qué Bien, gusto. doctora. Igualmente, doctora, disculpe que justo estaba llegando. Queríamos... No se preocupe. No se preocupe, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué tal Arequipa? Allí, haciendo un poco de sol, un poco de frío por las noches. El clima siempre con sol. Sí, ¿no? Pero dice Sí, que en las tardes, tarde-noche, está haciendo bastante viento, sí, ¿no? y frío, y frío. Mire, pues. Sí, pues sí, justo me comentaban mis tías. Tengo toda la familia por allá. Sí, doctora. Mm. ¿Entró Ena o todavía no ha entrado? Aún no ha entrado la doctora. Ya. Ya. Voy a escribir, yo me estaba escribiendo con ella hasta hace 20 minutos. Voy a escribirle a ver que si es que ha podido entrar o tiene algún problema, ¿ya? Bueno, doctora. ¿No? Sí. Está el doctor Sánchez, el doctor Risco. El doctor Soto también. Ah, El mire, doctor doctor, buenas Mao, sí. noches. Hola, Mao. Doctora, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Buenas noches, doctores. Buenas noches, Buenas buenas noches, noches. doctor Soto, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto. Para mi A los doctor. colegas, a Rodrigo Risco, a Alex Mantilla, a Mao, que ya está conectándose por ahí. La doctora Alicia, ¿cómo está, doctora? Buenas ¿Qué noches. tal, doctor? De tiempos que lo veo. Muy bien, Buenas doctora, noches. qué gusto, muchas gracias. Normalmente, doctor. Muy bien, No, entonces, la doctora Llerena, ¿cómo está, doctora Marleni? Doctor Soto, buenas noches. Estoy bien, gracias. Y muy halagada con la invitación. Muchas gracias. Muy bien, sí, doctora. doctora. Justo Representante se de trata la... de que participen todos, sí. Ujú. Doctora Alicia, la doctora Enamil, Sí, doctora. no sé, justo le estaba Ya está la conversando doctora acerca... ahí. Justo está la doctora. Ya, Ahí, Ya se excelente, conectó, sí. excelente. Buenas. ya correcto. Estoy tratando de conectarme en mi teléfono. En mi Computadora. Hola, Ena. computadora. Hola, hola Alicia, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo Bien. está? Buenas noches. Hola, Te hola. Buenas presento, noches, Buenas doctora. noches, bienvenida, doctora. Buenas noches, bienvenida. sí. Muchas gracias por tenerme. Espero Ena, te Gracias, presento al doctora. doctor Soto, que es Pedro Soto. Él es el presidente de la Sociedad de Neurocirugía del Perú. Está presente con nosotros. El doctor Mao Vázquez también es miembro del comité científico de la sociedad. Con nosotros nos está acompañando la doctora Marleni Llerena, que es una neurocirujano de mi ciudad natal, de Arequipa, que le hemos invitado cortésmente. La doctora ha aceptado estar acompañándonos a nosotros. Ella tiene muchos años de neurocirujano también en el Perú. Y ha sido un ejemplo para nosotros, para nosotras, las mujeres, que nos hemos decidido por esta profesión. Y bueno, también hay dos colegas, el doctor Risco y el doctor Vladimir, que nos están acompañando. Vladimir Sánchez, que nos van a acompañar como panelistas. Te comenté comentando un poquito lo que tú nos traigas de
exposición, ¿no? Ya, entonces, doctoras, quiero decirles algo. Mire, como esto es una reunión que está incorporada a las reuniones formales de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, la primera parte vamos a conectarnos para hacer todo lo que es ejecución de la parte administrativa de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, y enseguida, después de que leemos el acta formal de la semana pasada, les damos el pase para que ustedes se queden realizando el webinar. Está bien, doctor. Muy buenas noches, colegas neurocirujanos. Para saludarlos cordialmente a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y empezar otro martes neuroquirúrgico. Como orden del día, ahora tenemos el tener que hacerles presente de que a nivel de la FLANC, el día de ayer se hizo una reunión del Comité Ejecutivo Administrativo contemplando la situación del cierre de las oficinas de la World Federation. Esta decisión ha realizado un número de plan con el Comité Ejecutivo Administrativo de la formalización del conocimiento de este cierre administrativo de las oficinas centrales de la World Federation, con el presidente de la FLAN, el doctor José Soriano, y todos los miembros presidentes de las sociedades peruanas de neurocirugía. Se ha visto por conveniente realizar una carta de cada una de las presidencias de las sociedades neuroquirúrgicas solicitando que se vuelva a contemplar la posibilidad de que las oficinas no se cierren y se inicie un trámite de consolidación y de sinceramiento de lo que realmente significa este quiebre en las relaciones interpersonales del Comité Ejecutivo de la World Federation. Esa carta, a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, hoy día por la tarde se ha remitido hacia el Comité Ejecutivo Central de la World Federation, tal como lo están realizando todas las sociedades peruanas de neurocirugía que se encuentran afiliadas a la FLANC. Entonces, eso como orden del día para que todos estén al conocimiento de lo que está sucediendo en nuestra sede a nivel de la FLANC y la World Federation. Entonces, enseguida voy a dar pase a nuestro secretario general, el doctor Luis Saavedra, para que nos dé lectura al acta de la semana pasada de la sociedad. Doctor Luis Saavedra. Sí, buenas noches. Acta de la sexta Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, periodo 2022-2024, de fecha 3 de mayo del 2022. Siendo las 20 horas del 3 de mayo del 2022, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente Dr. Pedro Soto Padilla, el secretario general Luis Saavedra Ramírez y el secretario de Acción Científica Dr. Carlos Vázquez Pérez. El anfitrión de la plataforma Zoom fue el doctor Carlos Vázquez Pérez y la reunión estuvo bajo la conducción del presidente del Consejo Directivo. Se conectaron a esta plataforma 46 participantes. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Informes. Hacer un alto para expresar nuestra profunda condolencia por el fallecimiento hace un par de días del neurocirujano y amigo doctor Ricardo Vallejo del Hospital Menara. Orden del día. El doctor Soto dio inicio de esta parte de la asamblea virtual saludando y dando la bienvenida a los neurocirujanos que se han conectado a la plataforma virtual.
Dejó en uso la palabra al moderador Camilo Contreras Latorre. Esta sección ordinaria virtual, Comité de Cirugía Funcional y Nervios Periféricos. El doctor Camilo Contreras Latorre presentó al ponente, doctor Ramiro Pérez de la Torre, con el tema Manejo mínimamente invasivo de la neuralgia del trigémino, quien es neurocirujano del Instituto de Cirugía de Cabeza y Columna de Michigan. Se inicia la ponencia recalcando que la neuralgia del trigémino pareciera ser una patología relativamente sencilla, pero hay que considerar tres aspectos: un ejercicio clínico relativamente riguroso, utilizar la mejor opción quirúrgica para obtener la mejor respuesta, y las complicaciones pueden suceder en cualquier momento. Se mencionó que la incidencia de la neuralgia del trigémino es baja, 4.3 por 100.000 habitantes. Sin embargo, está relacionada con suicidios por la severidad del dolor. Las opciones quirúrgicas comprenden descompresión microvascular, risotomía y la radiocirugía estereotáxica. Las variables a tener en cuenta se encuentran la edad, las comorbilidades, los costos, compañía de seguros, las complicaciones, la posición del paciente, la posición del paciente durante la cirugía, el análisis gráfico del dolor en resonancia, clasificación de la neuralgia del trigémino, entre otras. Se describió la técnica, cuidados, casuística y complicaciones de los abordajes percutáneos del nervio trigémino, distotomía percutánea con glicerol, compresión con balón y termocoagulación percutánea con radiofrecuencia. Luego de culminado el orden de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció al ponente, moderador y panelistas y participantes. Se dan las palabras de despedida y se hace la invitación al próximo webinar a desarrollarse el 10 de mayo del 2022. Siendo las 21:25 horas del día 3 de mayo del 2022, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente; doctor Luis Saavedra Ramírez, secretario. Muy agradecido, doctor Luchito Saavedra. Enseguida, entonces, como parte de nuestras actividades, el webinar de esta noche es ocupado por el Comité de Neurocirujana Mujer, comandado por la doctora Alicia Becerra Segarra, a quien yo voy a dejar en el uso de la palabra, porque ella tiene sus invitados y sus panelistas que van a compartir mucho de su sapiencia con nuestra Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctora Alicia, muy buenas noches. Queda usted totalmente a disposición de realización del webinar. Buenas noches con todos los colegas presentes de la Sociedad Científica de Neurocirugía del Perú. Estamos aquí presentes como parte del Comité de Neurocirujano Mujer para presentar un tema que va a ser expuesto por una neurocirujana amiga hondureña, la primera neurocirujana de su país, que estudió en la universidad, la doctora Ena Miller, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, laborando por 18 años en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro de Sula, siendo jefa de servicio entonces. Tiene en la actualidad más de 25 años de neurocirugía, en la práctica de neurocirugía. Ha sido pionera en su país de la estereotaxia y la neuronavegación. Muy interesada también por la epilepsia, la cirugía de epilepsia, la cirugía funcional, y ha realizado rotaciones en México, tanto así como en Canadá, en Toronto, llevando a práctica lo que observaba de las craniotomías, tumores ambulatorias y el programa de manejo del dolor. Es así que la doctora Ena Miller la conocemos porque es parte del grupo de neurocirujanas mujeres de la World Federation, una activa miembro de esta asociación. Y como parte de esto también ha sido parte de alguna de las publicaciones que tenemos junto con las neurocirujanas latinoamericanas. Es por esto que, conociendo a la doctora Ena, sabemos de su forma de abordar los temas, su pensamiento crítico,
Y es así que la invitamos y ella amablemente va a hablar sobre el manejo, entendiendo, escuchando el dolor de espalda en sus 25 años de neurocirujano. Tenemos como panelistas a los doctores Vladimir Sánchez, al doctor Risco y a la doctora Marlene Llerena, representantes de nuestro país, para conversar con ella y dialogar finalmente con ella. Dejo con ustedes a la doctora Ena Miller. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Alicia. La verdad que es un honor. Al principio pues sentí un poco de temor. Después me doy cuenta, hemos estado fuera de la actividad académica también nosotros por tema de la pandemia. Los felicito. O sea, ha sido raro esto y luego me puse a pensar, ¿por qué no? Voy a estar entre amigos, entre amigas y vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, parece básico, es lo que realmente pues ocupa la mayor parte de mi práctica privada, podría decir. Lo que me trajo a la neurocirugía no fue la columna, pero sin embargo, como decía el doctor, había un doctor Patrick, me acuerdo el apellido ahora, pero decía la columna lleva al cerebro. Y viendo a Lucía Zamorano en una curso de la AANS con el doctor Kevin Foley, yo dije, bueno, no soy la única que anda viendo qué otras maneras podemos hacer menos invasivo y brindar beneficio a una patología que es tan abundante, y que desde la visión del neurocirujano me parece importante que participemos en su manejo, porque es como que donde viene donde llega el paciente eventualmente en el manejo de dolor. Voy a empezar con mis diapositivas y me gustaría que ustedes, pues, no traigo estadísticas, no me dio chance, de verdad, hacerlo, pero sí quisiera traer algunas perspectivas que se han modificado en mi caminar como neurocirujano desde que egresé. Como neurocirujano, o sea, todas las diferentes técnicas de diagnóstico y inclusive algunas, cómo he ido modificando mi técnica y mi abordaje al manejo de algo tan sencillo pero frecuente dentro de nuestra práctica diaria. No sé si tengo, ok, sí tengo. Vamos a ver. Pueden ver todos, ¿verdad? Por eso llamé esta charla Aprendiendo a escuchar el dolor de espalda, algunas reflexiones en el camino de 25 años de neurocirugía. Entonces, la mayoría de los casos son casos recientes del año pasado y este año. Y pues los invito a contribuirme a mí también sobre cuáles son sus experiencias y qué es lo que escuchan. Como decía, ¿por qué este tema? Porque es una patología frecuente de la práctica diaria, especialmente a nivel de la neurocirugía privada. En mi país, los neurocirujanos somos los que en predominio manejamos todo lo que es columna, tanto trauma como degenerativa. Hay como aproximadamente 2 o 3 ortopedas en la ciudad de San Pedro Sula. Entonces los neurocirujanos, pues, y dentro de nuestra formación es una de las partes que básicamente lo manejamos nosotros. Creo que el neurocirujano le puede dar un enfoque más global al manejo.
desde el punto de vista que tenemos el entrenamiento en microcirugía, en las personas que quieren hacer los abordajes endoscópicos, el hecho de tener ese conocimiento adquirido ya a nivel intracraneal nos permite poder tener ese punto de vista de abordaje hacia las estructuras de la columna. Estamos más familiarizados con la anatomía y con los conceptos entre disciplinas. Y a pesar de que eso es así, yo he sido partidaria del trabajo en equipo. He trabajado con anestesiólogos que se especializan en dolor y obviamente si hay una complicación o alguna patología que ya sale de las manos de ellos los refieren. Igual con los radiólogos intervencionistas. Entonces, por eso le digo que nosotros tenemos vamos a hacer como el fondo del cono donde viene a dar el paciente eventualmente y igualmente el fisiatra y el quiropráctico. O el especialista en deporte, en medicina deportiva. Nuestra mentalidad de menor invasividad, o sea, esa mentalidad es la que me llevó pues a replantear algunos conceptos aprendidos en la residencia y obviamente pues nuestro enfoque de ver todos los problemas que aquejan el área de la columna y el dolor producto de procesos degenerativos como ser identificar, escuchar, ¿verdad? De dónde viene el dolor, si es discogénico, si es un dolor radicular, el examen neurológico que nosotros están acostumbrados y hacemos rápidamente, nos permite poder distinguir entre el dolor nociceptivo, el dolor el dolor neuropático, el dolor por deaferentación. O sea, que no todo el mundo tiene ese entrenamiento o ese escuchar. El dolor cuando es dolor facetario, cuando es dolor muscular. Nuestro pensamiento crítico del dolor nociceptivo, siento yo, es el que nos permite realmente ser más exhaustivos. Y es hasta que introduzco el microscopio a esta patología que parece común y corriente, es que nos damos cuenta a veces de las adherencias y aunque sean microscópicas, que a veces son responsables de dolor, sobre todo el dolor fallido. También tener en cuenta, ¿verdad?, de que hay estructuras paraespinales y pélvicas que pueden a veces dar dolor neuropático, pero el hecho de poder verlo como un todo, y aquí voy a poner una diferenciación de mujer, solo por Alicia y todas las presentes, el hecho de saber que nosotros ovulamos y menstruamos también y que en la cavidad pélvica y saber de que a veces un dolor menstrual, o sea, esa historia es importante, ¿verdad? O sea, inclusive cuando hablo con mis pacientes, les digo, mire, aquí están sus ovarios, su endometrio y a veces eso puede ser más causa de dolor que un disco negro o tener ese escuchar y decir qué realmente, cuál es la semiología del dolor. Obviamente también tenemos los procesos, la enfermedad degenerativa es lo más frecuente, obviamente. También tenemos procesos infecciosos, los procesos neoplásicos, que si son detectados por otra especialidad, pues vienen a dar con nosotros, ya sea si es una agresión de la columna o de una neoplasia intrarraquídea. Yo me formé haciendo diagnóstico de dolor radicular o enfermedad discal con mielografía. Y de hecho, pues las hacíamos nosotros los residentes y pues adquirimos ese enfoque de encontrar donde había un bloqueo. Luego saltamos a otros tipos de estudio como la tomografía y la resonancia, donde obviamente ya no estábamos viendo como al revés,
sino que estábamos viendo la patología en sí. Y eso a veces, en mi caso particular, me tendió a confundir, bueno, ¿de dónde viene el dolor aquí? Antes solo era, bueno, si había un cut-off o había una amputación de una raíz, pues obviamente era ahí el dolor y era bien fácil la decisión. Pero en la resonancia hay tanta información a veces que podemos tener dolor facetario, dolor discogénico, la calidad del músculo. O sea, todas esas son cosas, toda esa información nos da la resonancia. A veces nos da más información de la que andamos buscando en cuanto a múltiples niveles afectados. Las rayos X pues siempre dan información importante, sobre todo en los casos de alteración de la alineación de la columna. Pero a veces es importante tener esa visión y esa capacidad de decir, bueno, vamos a pedir otros estudios. Me he acostumbrado en los últimos 4 años a pedirle a todos mis pacientes, aunque solo lleguen por un segmento de dolor, lo que llamamos el T2 largo de la resonancia. Y al principio los radiólogos me dicen que ya no quieres hacer clínica. La verdad que no es eso. Siento de que la columna, si la concebimos como un estuche y que lo que contiene, y es un estuche único, o sea, es una unidad, es una estructura biomecánica compleja diseñada a moverse y también a sostenernos, pero también a encerrar una estructura tan importante como la médula y las raíces nerviosas. Y poderlo ver de un todo, aunque sea que fuéramos a operar un simple disco en el E5S1. Porque muchas veces, el 25% de los casos, hay patología en los 2 niveles móviles de la columna, que es el cervical y el lumbar. Entonces, me he acostumbrado a hacer esto y siento que el paciente lo agradece porque también se da cuenta, por eso se me duerme a veces la mano, a veces poder detectar patología a veces más seria, a un nivel más rostral, es bien importante. Esto me ha permitido, de hecho, hacer diagnóstico de Chiaris, que de repente pasan desapercibidos, porque obviamente se logra ver en la unión cráneo-cervical. La resonancia, pues, es el estudio que nos permite dar, pues, una evaluación de la mayor parte de los tejidos, el hueso, los discos, las facetas, las estructuras perivertebrales, ¿verdad? Incluyendo las pélvicas. En San Pedro Sula tenemos una resonancia dinámica. El entusiasmo de esa resonancia es una resonancia abierta y nos permitía hacer algunos casos donde no explicábamos el dolor y sí vimos algunos casos de hernias dinámicas que se protruían al sentar al paciente. Realmente es de poca utilidad, yo no lo he incorporado a mi práctica de estudios solicitados, ¿verdad? Pero sí en aquellos pacientes que refieren que el dolor radicular empieza cuando se ponen de pie o sí es de sospechar de que el disco es algo que o sea, dinámico. Todas las secuencias que nos permite la resonancia, a mí me gustan las imágenes anteroposteriores para ver la emergencia de las raíces en sentido oblicuo, también la parte muscular, la parte posterior, para poder ver inclusive las facetas. Creo que tengo un caso. Luego, en esta, no veo el puntero aquí, no sé, no se me presenta, pero en una de las imágenes del medio, pues aquí se ve el útero y lo traía a propósito para que se viera pues la raíz, la raíz de ese uno del lado derecho, cómo entra a la cavidad pélvica y cómo se ve el endometrio, que pues hay una relación anatómica. Y a veces, como le digo, si tiene esa periodicidad del dolor,
Puede ser eso, o sea, simplemente y no dejarnos llevar por un disco negro, o, ¿verdad? Cuando realmente no hemos visto conflicto de espacio en los forámenes o en el diámetro del canal raquídeo. La tomografía de columna también tiene su utilidad, sobre todo en aquellos casos donde ya hay cambios con osteofitos, si quiero ver forámenes. Sí es justificado cuando vamos a instrumentar, también es importante. Las radiociclos dinámicas para ver la motilidad. No tenemos los estudios tomográficos y la resonancia de la articulación sacroiliaca. Desde hace como 3 años, pre-pandemia, he tenido más interés en el dolor sacroiliaco, de prestarle atención especialmente como una complicación post-fusión. He visto que, y realmente la estadística es un 19 a 20% de los pacientes después de una fijación, sobre todo que involucra el E5S1, he visto mucha tendencia a desarrollar sacroileitis como un fenómeno, y es una pregunta que me hago: ¿será un fenómeno de articulación adyacente, verdad? ¿O es un dolor que estaba ahí y hasta que resolvemos el otro aflora? ¿O es un dolor por el reposo y el hecho de estar sentado? En la pandemia vi muchos casos de sacroileitis y obviamente el diagnóstico es clínico, pero el hecho de poder ver en imágenes cambios inflamatorios, como se ve aquí en esta imagen de resonancia, ¿verdad? Sí ayuda a tomar decisiones y parar de buscar, porque la sacroileitis a veces puede dar mucho dolor, puede dar dolor radicular ciático, o sea, no es cierto siempre que va a ser un dolor que llega hasta la rodilla, como describen algunos. Puede llegar una distribución radicular hacia abajo, dada por la relación anatómica directa del nervio con la articulación y el proceso inflamatorio. La radiografía dinámica, pues, para ver el desplazamiento, si hay movimiento, ¿verdad? O no. Encuentro de que a medida de que he estado escuchando, digamos, por dolores, al cambiar de posición al paciente que dice a veces no puedo dormir boca abajo, no puedo dormir boca arriba, me molesta mucho, solo puedo dormir Y lo notamos al tomar exámenes radiológicos. Me tomo el tiempo de ver, bueno, qué sucede si en posición prona el dolor se quita. O sea, a veces es porque la alineación de la columna ocurre en esa posición. Entonces, a veces prestarle un poquito más de atención a escuchar las características del dolor, en qué posiciones duele, o si es un dolor dinámico al cambiar de una posición a otra. A pesar de que no vemos esos desplazamientos en las rayos X dinámicas, permiten a veces tomar decisiones. Ya voy a compartir algunas cosas que vemos ahí. Obviamente también, como le decía, el hecho de, otra de las ventajas del T2 largo es la detección de neoplasias, que esta neoplasia es un ejemplo de un paciente que empezó con un dolor de espalda bajo. Él lo atribuye a estar sentado porque es un maestro que daba clases en la pandemia. No había desarrollado otra sintomatología que pudiera, o sea, déficit y por dolor lumbar pudimos llegar a este diagnóstico de una neoplasia intrarraquídea. Entonces, es una ventaja que lo comparto. Creo que tiene sus beneficios el hecho de poder ver una imagen panorámica. Este es otro paciente que lo detallo porque esta imagen es reciente. De hecho, este paciente lo operé antes de la Semana Santa, o sea, me fue referido por un neurólogo por un síndrome de Caudequín con anestesia en silla de montar y paraparesia de miembros inferiores, y pues la marcha al llegar pues no me llenaba.
perdón, tenía alguna sintomatología en miembros superiores también, entonces le pedí un T2 largo. Venía con una resonancia de otro centro referida por el neurólogo de una resonancia donde se miraba el canal raquídeo estrecho por una hernia obstruida en L4 y L5. Pero o sea, tenía doble patología, o sea, una patología a nivel cervical con una compresión medular, obvia a nivel de C3, C4 que resolvimos. Y luego, pues, pudimos luego prestarle atención a la patología distal, ¿verdad? De poder liberar la caudequina. Hay una parte que quiero mencionar y que es lo que realmente me motivó a hacer esta charla. En los casos donde hay solamente dolor radicular, donde no hay dolor de espalda, donde el paciente tiene una hernia, un fragmento de disco herniado, ¿verdad? Este es un caso de una colega realmente que empezó con dolor radicular asociado a déficit motor y producto de un embarazo, ¿verdad? Por ser mujer y no poder estar operando, poder estar o sea, como sobre el paciente. Ya estando aquí en San Pedro Sula fue que yo comencé a introducir el microscopio en mi cirugía de columna, ¿verdad? Por discos, o sea, porque realmente no podía. O sea, ya a medida que mi embarazo, en mi tercer embarazo, soy mamá de 3 hijos, y mi hija tiene ahora 18 años, pero realmente fue ese embarazo el que realmente empezó la microcirugía de columna, porque teníamos que hacer varios casos y no podía inclinarme lo suficiente, tenía que pararme de lado, y eso lo atribuyo a eso. Entonces, ahí fue donde empecé a disminuir a ser menos invasiva, o sea, disminuir la dimensión de la herida, a trabajar a través de corredores más anatómicos. No teníamos en el hospital público los sistemas que tiene el mercado y que estaba invitándonos a usar el mercado, entonces usábamos los espéculos nasales de cirugía transestenoidal y ya estábamos haciendo cirugía transestenoidal con endoscopio, entonces los espéculos los introduje a la cirugía de columna. Entonces, sí, y luego uno de los problemas a nivel del hospital público fue que hubo una escasez de anestésicos. Entonces, una anestesióloga me invitó a que tratáramos de hacer esta cirugía con anestesia peridural. Entonces, hoy lo hacemos despierto. Esta cirugía es despierta, el paciente se va el mismo día a su casa, y eso lo que nos permite, y he descubierto de que al hacerlo despierto, el hecho de movilizar la raíz, obviamente tenemos que ser rápidos, tenemos que ir, o sea, nos ayuda esta es una cirugía que hice, una foto de una cirugía que hice la semana pasada. Con el brazo en C localizamos, luego hacemos una incisión paramedial, aquí está el catéter, ¿verdad? La paciente está despierta y obviamente por la comodidad tenemos que tratar de trabajar lo más rápido posible. En CEMESA sí tenemos todo el instrumental para hacerlo a través del músculo, sin estar improvisando con los espéculos nasales, pero el espéculo nasal funciona perfectamente, o sea, es el concepto, ¿verdad? No hace falta tecnología y gastar mucho en el corredor quirúrgico, pero sí es tener presente la separación de las fibras y el uso del fluoroscopio para llevarnos exactamente al nivel. Entonces esto nos permite inclusive interactuar con el paciente, pedirle que mueva
Es como una endodoncia, digo yo, ¿verdad? El hecho de que el paciente obviamente no siente dolor porque está con efectos anestésicos, pero el hecho de poder mover, yo puedo estimular la raíz, sobre todo cuando son más de un nivel afectado. Yo les digo, bueno, este es el dolor o esta es la molestia que sentía. Esta paciente en particular me decía, no, doctora, a mí me molesta atrás de la pierna. Entonces, ¿qué hice? Solo angulé el espéculo y exploré el S5S1. No quité el disco del S5S1, simplemente exploré la raíz, quité el ligamento amarillo, descomprimí el nervio, amplié los elementos posteriores. En el S5S1 pues no hay, o sea, básicamente es ligamento, encontré un ligamento grueso. Entonces es como una cirugía funcional de dolor, donde realmente estamos escuchando qué es lo que le molesta, o sea, pero el paciente tiene que estar despierto y se puede. Encuentro también que el uso del fentanilo intrarraquídeo, a veces agregamos morfina a la receta. Básicamente se usa DUPI, lido, epinefrina, fentanilo. Eso sirve como neuromodulación química, ¿verdad? Y el paciente no requiere analgésicos en el postoperatorio. En la pandemia aprendimos que estos pacientes se pueden ir el mismo día con mínimo uso de analgésico. Y son cosas que pues han sido de gran valor, como digo, lo gratificante que es que el paciente dice, no tengo dolor, ¿verdad? Entonces, obviamente para eso está. Entonces, este es otro caso de una paciente que, pues yo no, o sea, si ustedes ven la resonancia en este corte sagital, yo no lo puedo ver porque es donde tengo y no tengo el cursor, pero ven de que no hay mucha patología. Es una persona que ya le habían hecho hasta cirugía, le habían hecho sonoterapia, le habían hecho bloqueo de la rama medial, fisioterapia, quiropraxia, y me decía, doctora, yo no aguanto. Hágame algo porque yo solo me paro y se me duermen las piernas. Y no aguanto. Era mucho dolor facetario, había dolor por inestabilidad y había signología de claudicación. En la resonancia no lo miramos, no le pedí una resonancia dinámica, pero sí, si ustedes ven la hiperintensidad a nivel de las facetas del E4 y L5, eso es un signo de inflamación y de probable microinestabilidad a nivel facetario. Dado de que me fue referida por por el algólogo, el anestesiólogo, como decir, bueno, ¿qué haces con ella? Entonces le ofrecí, le digo, bueno, vamos a revisar a ver si un implante dinámico te puede ayudar porque no veo yo la necesidad de poner tornillos transpediculares. Y esta paciente también me pidió, porque también aquí se corre la voz de que la doctora opera sin anestesia general. Entonces, no solo yo, pero realmente son los anestesiólogos con quien trabajamos, los artistas ahí, pero una de las cosas que me motivó a explorar esto es que ella mejoraba con una ortosis externa, con el uso del corset. No sé si aquí voy a poder visualizar cómo se mueve, o sea, entonces llegamos y vimos que se movía bastante, esto es bastante movilidad, y estaba el ligamento interespinoso bastante laxo. Simplemente descomprimimos esta cirugía. Los implantes interlaminares hay varios. Mi idea sobre ellos es que para que realmente tengan éxito hay que hacer el trabajo microquirúrgico, hay que introducir el microscopio, quitar el ligamento, quitar la hipertrofia facetaria, denudar, por decirlo así, las raíces nerviosas que están dando síntomas. Hay varias personas que pues solo ponen, digamos, como el X-Top, o sea, discúlpenme que mencione un implante, pero el hecho de poner solamente algo
y no hacer la labor que nosotros estamos acostumbrados a hacer como neurocirujanos. Me parece que está bien para otras especialidades que también están participando en el manejo de dolor usando implantes interlaminares o interespinosos. Pero la ventaja de tener un neurocirujano es que él está entrenado en microcirugía, tiene un concepto de qué es lo que está ocasionando el dolor, el acodamiento de los elementos posteriores, sobre todo el ligamento amarillo hipertrófico. Y obviamente al quitar todo ese ligamento, pues el hecho de estabilizar con este implante, pues el paciente mejoró, no le puedo decir por el implante, es por el quitar, o sea, ese movimiento y quitar lo que está produciendo compresión. Este es otro paciente con un espóndilo mínimo que uno estaría en la disyuntiva de decir, ok, debemos de poner tornillos. En Honduras todavía no tenemos tornillos percutáneos, o sea, no tenemos esa tecnología. Esta alternativa la encuentro bastante gratificante, ¿verdad? O sea, como le digo, el hecho de descomprimir, lograr la descompresión de los elementos posteriores y reducir el movimiento, poder trabajar sobre todo en lo que es la hipertrofia de facetas, el ligamento amarillo, o sea, los elementos posteriores, y no tocamos el disco. No, realmente es descomprimir el canal raquídeo y solamente dejar libre todas esas estructuras. En la enfermedad del disco adyacente, este es algo que también he descubierto, o tengo nuevos pensamientos, o estoy en la inquietud o en la búsqueda de una respuesta, y realmente o sea, habría que hacer un estudio prospectivo, siento yo, porque hay mucha estadística sobre la enfermedad del disco adyacente en pacientes fusionados. Esta imagen de la derecha es un paciente que recién operé, se había fusionado hace como 5 años en Estados Unidos por una técnica por vía anterior, por una discopatía L4, L5, L5, C1, y luego hizo la hernia y con una radiculopatía L3. Entonces, ahí la pregunta era, ¿será que corro la fusión para arriba? Incluyo el siguiente segmento. No era como para, o sea, yo dije, bueno, ¿puedo hacer eso o puedo solamente quitar el disco y ver qué pasa? Y ella pues está haciendo yoga, a veces menos es más, o sea, esa idea a veces de sumar una fijación, sumar un segmento a la fijación, parece que es bastante agresivo, ¿verdad? Entonces, como le digo, es simplemente siempre con la idea de menos es más. La enfermedad también de la hernia recurrente, esta otra imagen es un paciente que yo operé años atrás, una persona muy activa, y hizo una hernia recidivante, y usé o sea, lo fijé con, hice un TLIF, o sea, este sí lo hice con anestesia general, la primera cirugía la había hecho con anestesia local, pero el hecho de sospechar que va a haber fibrosis, poder quitar todo el disco, poner una canastilla intersomática y luego un soporte interlaminar, sí lo hicimos con anestesia general. Ahora, lo otro que quisiera hablar es un poquito sobre la sacroileitis, ¿verdad? He visto muchos casos de sacroileitis sobre todo en la pandemia. Creo que es porque las personas pues permanecemos sentadas mucho más tiempo, y obviamente el diagnóstico clínico, ¿verdad? La historia, usualmente el paciente señaliza, me duele aquí, ¿verdad? Y habitualmente llegan con patología discal.
El hecho de la respuesta positiva al bloqueo intraarticular ayuda mucho a establecer el diagnóstico y establecer la diferencia, ¿verdad? Y es algo que he estado realmente prestándole mucho más atención, sobre todo en los casos, ya sea con fijación con tornillos o con los interlaminares. Más con los tornillos porque es cuando incluimos los segmentos el último segmento, entonces he visto más patologías sacroiliacas. Y me gustaría saber si alguien más tiene esa experiencia o qué opinión le merece. Eso. Obviamente nosotros no tenemos acceso a fusión, como había puesto en la imagen. En Estados Unidos sé que hay un boom ahora de usar fijaciones sacroiliacas. Me parece agresivo. He estado escuchando muchas charlas en relación a eso, cirugía ambulatoria en Estados Unidos, y el acuerdo es usar 3 infiltraciones, y si funcionan las infiltraciones, entonces, pero que eventualmente el paciente vuelve a tener dolor y se constata de que hay un proceso inflamatorio, es candidato a fusionarse. He escuchado charlas donde también es fallido. Entonces, no sé si alguien tiene experiencia, pues me gustaría que me ampliaran. Sin embargo, hablando con los radiólogos y poniendo más atención al diagnóstico de la patología sacroiliaca, vemos que hay mucha patología a la cual nosotros no estamos acostumbrados a explorar, ¿verdad? Y siento muy agresivo la fijación. Hay colegas neurocirujanos que están haciendo discólisis con radiofrecuencia y ozono. Yo particularmente no lo hago. Muchas veces lo discutimos, sobre todo si pensamos que es un dolor discogénico. El bloqueo facetario y la denervación sí lo hacemos en aquellos pacientes que obviamente por su edad y eso no tienen, no los he considerado candidatos de cirugía, sobre todo a las personas que tienen aquellas rotoescoliosis así bien interesantes, ¿verdad? Que la neuromodulación farmacológica, tanto del uso de medicamentos, es algo que tenemos varios algólogos ahora en Honduras, y la intrarraquídea, ¿verdad? O sea, como mencionaba, nosotros tenemos experiencia, un poco de experiencia cuando hacemos la cirugía. Creo que lo que no solo es lo que hacemos quirúrgicamente, sino que la combinación del uso de las drogas intrarraquídeas. No tenemos sistemas de electroestimulación. Sin embargo, en Canadá pude tener la oportunidad de ver el uso de muchos electrodos para manejo del dolor. Y me parece una alternativa muy interesante que es siempre, o sea, que lo están manejando más los anestesiólogos y los radiólogos intervencionistas. Sin embargo, cuando hay una complicación, pues es al neurocirujano que llama para ir a resolver. Entonces creo que es algo que debemos de poder manejar, ¿verdad? Y pues el síndrome del dolor lumbar fallido, como digo, es algo que todos hemos tenido aquel paciente donde persiste el dolor a pesar de haber hecho varios de estos abordajes, varias alternativas, y tener presente que el paciente que se va a someter a una cirugía habitualmente tiene unas expectativas irreales de que se le va a quitar el dolor porque se va a operar y nunca le va a dar dolor nuevamente. Entonces, un nivel, vamos a manejar, vamos a tratar de ayudarle con un tipo de dolor en particular, que las expectativas deben de ser reales, que eventualmente la enfermedad
degenerativa puede afectar otros niveles. Como les decía, la enfermedad del disco adyacente, teniendo 25 años, he visto varios pacientes donde una resonancia mostraba una hernia en L5-S1, luego a los años L5, L4, L5, luego L3, L4. No los he documentado, pero la enfermedad del disco adyacente ocurre en el tiempo, no necesariamente como una complicación postfusión. Entonces la fusión, ya sea con tornillos o con cualquier sistema, siento que se le ha agregado ese riesgo adicional, y sí lo hemos visto de que, y tenemos pacientes que hemos tenido que entrar y agregarle un segmento más, y por eso inclusive ahora contemplar las opciones de estabilización dinámica, en vez, o sea, mudar de ese concepto de fijación a estabilización dinámica. Pero igual, creo que el riesgo de enfermedad de disco adyacente o de articulación adyacente ocurre simple y sencillamente porque al eliminar el movimiento, al reducir el movimiento en un nivel de la columna, el siguiente nivel, ya sea la articulación sacroiliaca o el disco de arriba, debe de absorberlo, porque estamos tratando una estructura compleja que está diseñada para moverse, y por mucho que la fijemos, se va a mover. Con eso, pues, finalizo. Me gustaría escuchar más opiniones, y estamos aquí para aprender de ustedes también. Gracias. Gracias, Alicia, por la oportunidad. Gracias a ti, Ena. Nosotros queríamos hacer esta charla justamente porque sentimos que hay tantas cosas de las que el neurocirujano tiene que hablar, pero a veces el hablar también de las cosas más frecuentes y que parecen más pequeñas, que en realidad no lo son, es una necesidad, ¿no? Por eso, muy agradecida, Ena, porque siempre tu manera crítica y tu manera de esquematizar el pensamiento nos hace pensar, por lo menos a mí, me hace pensar aún más, ¿no? Yo soy moderadora, pero dentro de esto, muchas de las cosas que has hablado, que has racionalizado mejor incluso, las tenemos todos nosotros, ¿no? Es frecuente, es la práctica diaria del neurocirujano, es tener al menos la mitad de la consulta de tipo de columna, ¿no? Es muy frecuente el dolor discogénico. Este consejo, que por lo menos para mí, de tomarle toda la imagen de la columna, sinceramente no lo había visto de la manera que tú lo has visto. Me parece muy interesante, porque sí, hay veces que encontramos cosas que no nos imaginábamos, ¿no? Pero este tema de escuchar, no solamente, o sea, escuchar el dolor es una cosa muy buena. Y qué bien que hayas podido tú tener un paciente despierto para que puedas escucharle aún más. Teniendo la posibilidad de modificar, como tú dices, hacer una cirugía funcional de ese paciente. Justamente poder modificar en ese momento lo que el paciente siente, ¿no? A veces para nosotros en nuestra práctica, y es lo que yo también trato de enseñar a los alumnos algunas veces, es el dolor tiene múltiples formas, múltiples causas, algunas de ellas incluso se agregan, ¿no? Tenemos que ir sacando una, otra del paciente, o sea, tratando de diferenciar, y en realidad quedarnos con la que deberíamos nosotros modificar o ayudarle, ¿no? Pero qué bonito que puedas, que te hayas adentrado en esto de hacerlo despierto. Me parece una idea muy interesante. Para mí me hubiera gustado hasta tener un video de eso,
¿no? Para ver cómo en realidad se puede hacer y darle al paciente la posibilidad de poder llegar a su verdadero motivo de dolor, ¿no? Gracias, Ena, de verdad ha estado muy interesante, gracias. Vamos a pasar con los panelistas, a ver si alguno de ellos, el doctor Risco, el doctor Sánchez, que hace mucha columna, la doctora Llerena, que nos acompañan, comentan o tienen alguna pregunta para ti. Gracias, Ena. Sí, buenas noches. De igual manera Buenas noches, agradecer. doctora Ena. Buenas noches, doctora Ena. Agradecer a la doctora Alicia por sus palabras iniciales. Sí, realmente es satisfactorio reencontrarnos después de mucho tiempo. Lo hemos hecho, pero en estas condiciones, ¿no? Y me parece muy loable la función, la actitud que usted tiene, doctora Alicia, en relación a este comité de cirujano mujer. Doctora Ena, sí, agradecerle por su presentación. Nos llama la reflexión. Realmente el dolor lumbar, el dolor dorsal, el dolor en columna es tan frecuente como un dolor de cabeza. Todos alguna vez hemos tenido un dolor de cabeza y hemos atendido un dolor de cabeza. De igual manera, un dolor en columna. En cualquier segmento, sea cervical, dorsal, lumbar. Tener en cuenta todas estas características nos es muy importante para poder abordar la terapia que vamos a tener con nuestro paciente. Muchas veces no solamente es el dolor somático, muchas veces tiene que ver el comportamiento psicológico del paciente. Y si no abordamos desde este punto de vista, muchas veces el tratamiento que vamos a hacer va a fallar. Va a fallar como usted dijo, volver a hacer una nueva cirugía sobre un estudio incompleto del paciente desde todo punto de vista, también va a agravarle sus molestias. Yo quería preguntarle en relación a este tratamiento del dolor, de la neuromodulación del dolor. Sí, se describe que hay la neuromodulación, como usted ya nos dijo, la neuromodulación farmacológica y la neuromodulación con electrodos a nivel espinal, y a nivel cutáneo, a nivel intrarraquídeo, e incluso ya se está poniendo electrodos a nivel craneal, y lo describen en la región prerolándica. Entonces, no sé si tiene algún alcance acerca de este tipo de tratamientos, si nosotros, cuando menos en Arequipa, yo no lo hago, pero si es aplicable a nuestro medio la utilización de este tipo de electrodos para ayudar a los pacientes, especialmente cuando el dolor se hace crónico e insoportable, ¿no? Tener en cuenta que para hacer un tratamiento de la patología vertebral es importante el conocimiento anatómico, fisiológico, y tener en cuenta devolverle este balance sagital que muchas veces lo pierden. Es importante porque a veces es suficiente para devolverle o para aminorar el dolor que está presentando el paciente. Me ha llamado la atención y felicitar en relación a esta adecuación de la tecnología. Bueno, somos países que nos parecemos mucho en nuestra condición socioeconómica, que nos hace tomar muchas ideas de cómo podemos adecuar la tecnología que tienen otros países a la nuestra.
especialmente la utilización de la que nos habló del espéculo nasal, que nos permite abordar la columna para hacer un tratamiento microquirúrgico. Esta adecuación de la tecnología es importante tenerla en cuenta. Me ha parecido muy adecuada esta, que nos señalase cómo empezó a hacer sus cirugías. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Alicia, por haberme incluido en la presentación de estos comentarios. Gracias. Gracias, doctora. El doctor Sánchez me estaba diciendo que no estaba pudiendo entrar a preguntar o a hacer algún comentario. Estoy tratando de ver de qué manera puede entrar. El doctor Risco se encontrará por ahí. No lo he visto. Sí, buenas noches, doctora Alicia. Buenas noches. Ena, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, sí se le escucha, doctor. Sí. Doctora Becerra, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Hola. ahí está. Hola. Bueno, a ver, doctor Risco, Hola. y después el doctor Vladimir. Primero usted, doctor Risco, algún comentario que tenga, gracias. Sí, justamente, bueno, agradecer inicialmente por la invitación para compartir las experiencias. También felicitar a la doctora Ena, muy interesante lo que ha planteado durante toda su experiencia, me parece muy valioso. Sobre todo porque la patología de columna es una patología bastante frecuente, ¿no? De acuerdo a lo que vemos nosotros, tanto en el hospital como en la consulta privada, alrededor del 75-80% es patología de columna, como que lo estamos viendo. Entonces, es importantísimo conocer, muchas veces nosotros recibimos pacientes que son referidos de otra especialidad, que ya vienen etiquetados con el cartel de que es un paciente que tiene que operarse, porque de repente fue a la consulta de medicina interna o a la consulta de neurología por un dolor lumbar, le hacen una resonancia, le encuentran hernias y le dicen, no, tienes que operarte, y lo derivan a neurocirugía. Y cuando nosotros hacemos la valoración clínica de ese paciente, muchas veces encontramos que son otro tipo de patologías, ¿no? Y por eso vamos al segundo punto, hacer un buen diagnóstico diferencial. Nosotros hemos encontrado, y especialmente lo que usted menciona, la sacroileitis es bastante frecuente, sobre todo en pacientes con patología de L5S1 o lumbares bajo. Otro que tenemos nosotros, por el tipo de personal que manejamos, que es personal militar en actividad, la entesitis del músculo piramidal o entesitis del piriforme, que también lo tenemos con bastante frecuencia. Es más, hay pacientes que ya vienen a L5S1, pero al examinarlo son patologías de este músculo, que con terapia física y tratamiento analgésico o miorrelajante van muy bien. Otro que tenemos bastante frecuente, sobre todo para los dolores lumbares que son localizados, mucho el síndrome de Bertolotti, ¿no? Que es la mega apófisis transversa. También nos hemos encontrado con este tipo de patología en un gran número de casos. Lo que también hay que tener en cuenta, y lo que nosotros tomamos bastante, es hablar con el paciente y explicar. Muchas veces el sistema de salud nos acorta mucho el tiempo de la consulta, entonces es muy breve el tiempo para poder explicarle al paciente cuál es la patología, tomarnos el tiempo de explicarles qué puede pasar, porque no solamente es operarlo, retirarle la hernia, sino ver un manejo postoperatorio integral, ¿no? Muchos pacientes, y sobre todo si es que uno no les explica las posibles complicaciones, es donde vienen los problemas, ¿no? Porque buscan otras alternativas, de repente por ahí se complican o se van a un tercero y vienen ya complicados, vienen ya, como se puede decir de alguna manera, manipulados, y eso digamos que eleva la tasa de complicaciones y no van bien los tratamientos. Entonces yo creo que es bastante importante también tener una buena relación médico-paciente y tomarnos el tiempo de explicarles cuál es la patología. También me parece interesante lo que mencionó sobre la cirugía con el paciente despierto. Es una alternativa
sobre todo para ahorrarnos en hospitalizaciones prolongadas, ¿no? El paciente puede ambulatoriamente irse a su casa y eso nos va a permitir ahorrar en costos, sobre todo en nuestros sistemas que son, digamos, prácticamente muy similares y que tenemos bastantes limitaciones, sobre todo cuando hablamos de tecnología y muchas veces no tenemos acceso a los sistemas que tenemos para resolver ese tipo de patologías. Nosotros en el hospital venimos haciendo cirugía mínimamente invasiva desde marzo del 2019. ¿No? Ya tenemos una casuística de 39 pacientes de todos los segmentos, tanto cervicales, dorsales, lumbares, que nos ha ido bastante bien, ¿no? De los 39 pacientes hemos tenido 3 complicaciones y bueno, al menos estamos en ese camino, siempre buscando la innovación, ¿no? Doctora, quisiera de todas maneras agradecerle nuevamente por su exposición. Me parece bastante interesante y sobre todo que nos ayuda y nos motiva para poder innovar y con los limitados recursos que tenemos, de alguna manera también crear algunas nuevas técnicas o de repente adaptarnos a la realidad, ¿no? Muchas gracias. Doctor Vladimir. Sí, doctora, muy buenas noches. En principio, agradecer por la invitación a usted, a la doctora y a todos los panelistas. Hablar del manejo del dolor lumbar es hablar de lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Los neurocirujanos que nos abocamos a la atención en la subespecialidad de columna. En nuestra consulta cotidiana vemos que del 100% de los pacientes, aproximadamente un 80% de los pacientes no requiere una cirugía. En tal sentido, lo que generalmente nosotros nos hemos ido acostumbrando es a referir a esos pacientes a terapia física, ¿no? O manejo con analgésicos. Nosotros enfocamos de la siguiente manera, ¿no? El manejo del dolor. El paciente que tiene un problema, una patología en columna, que viene al consultorio, viene por dolor lumbar o dolor ciático. En este caso, si es un dolor lumbar, nosotros lo enfocamos de la siguiente manera, ¿no? El dolor lumbar sabemos que en etiología o el origen del dolor lumbar puede ser muscular, puede ser ligamentario o articular. Entonces, si fuera articular, es fundamentalmente el origen es en la faceta o en la articulación cigoapoficiaria. Por lo tanto, es importante saber si el origen es la articulación facetaria. ¿Cómo sabemos, ¿no? Lo que nosotros hacemos primero es, como dijo la doctora, es una buena anamnesis, ¿no? El paciente generalmente refiere un dolor lumbar, un dolor que se irradia a los glúteos, incluso puede irradiarse hacia miembros inferiores, que se incrementa con los cambios posturales al incorporarse o al estar mucho tiempo sentado o parado. Entonces eso ya nos orienta que el origen del dolor lumbar puede ser facetario. Y complementamos con un examen clínico, ¿no? La flexión o hiperextensión generalmente desencadena un dolor. Y lo complementamos con los exámenes, ¿no? En este caso radiológicos, por resonancia, una sinovitis. Entonces todo eso nos orienta a que el origen del dolor podría ser facetario. Y en este caso, lo que nos ayuda o nos podría ayudar a confirmar es haciendo un bloqueo facetario o una inyección anestésica, ¿no? A nivel de las facetas. Y si esto le causa un alivio al dolor, entonces ahí es el origen del dolor. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer una denervación, ¿no? Una denervación percutánea, ¿no? Con radiofrecuencia. De esta manera denervamos al ramo medial de la raíz, al ramo medial de la rama posterior, ¿no? del nervio. Y si el dolor fuera un dolor de origen discogénico, como sabemos, el disco en la parte posterior del anillo tiene inervación por el nervio de Luska, que inerva las capas más posteriores del anillo vertebral, incluso la grasa peridural, ¿no? Los senos venosos que están adyacentes al disco, el ligamento longitudinal posterior.
Entonces, ¿cómo saber si el dolor es discogénico? Si el dolor es discogénico, lo que generalmente se hace, y la doctora hablaba de cirugía en paciente despierto, nosotros hemos podido ver en nuestra formación en lo que es técnicas percutáneas no endoscópicas y endoscópicas, que, por ejemplo, ¿no? Para poder diagnosticar si el dolor es discogénico, se hace una discografía o una prueba discogénica. La discografía es, se inyecta contraste en el disco y hay criterios radiológicos para determinar en qué grado de degeneración discal está el disco. Y la prueba discogénica se hace con el paciente despierto, el paciente está despierto, se introduce más o menos un cc de cloruro de sodio, y si el paciente siente dolor, el mismo dolor, que se reproduce el dolor que el paciente siente es positivo, ¿no? En ese caso el dolor tiene un origen discogénico. Entonces lo que se hace, lo que sigue es hacer una radiofrecuencia al disco. Entonces, eso, digamos, es la segunda fase del manejo del dolor. La primera fase es, ¿no?, las medidas, los cambios de estilo de vida, el que el paciente baje de peso, la terapia física, la acupuntura, todo eso. Y si eso no, con eso no mejora, pasa a la segunda fase, que podrían ser los bloqueos, ¿no? Bloqueo facetario, si hay un dolor radicular, bloqueo foraminal selectivo o un bloqueo epidural. O si eso, digamos, como comentaba anteriormente, si es positivo el dolor facetario, termodiscoplastia en el disco, radiofrecuencia de las facetas, y así poco a poco reservar, digamos, ya a los pacientes que no mejoran, reevaluar el caso y de repente son candidatos a una descompresión endoscópica o en su defecto algún tipo de artrodesis, ¿no? Entonces el manejo debería ser, como dice la doctora, de menos a más, ¿no? Y actualmente las técnicas mínimamente invasivas, como tales, están siendo, ¿no?, mínimamente invasivas y máximamente eficientes. Así que, bueno, los que nos dedicamos al manejo del dolor, al manejo de los problemas de las patologías degenerativas de columna, poco a poco hemos ido, digamos, yendo de la cirugía máxima a la cirugía mínima, ¿no? Siempre buscando el beneficio del paciente y el alivio del dolor, ¿no? Eso es lo que podría comentar al respecto, doctora Becerra. Muchas gracias, Vladimir. Así es. Bueno, vemos que podríamos seguir conversando de todo esto, hablando, por ejemplo, de segmento adyacente, hablando de cuánto, como Ena nos ha planteado, ¿no? ¿Cuánto en realidad es segmento adyacente o es parte de la patología degenerativa? ¿Cuántas veces hemos pensado, por ejemplo, en un paciente que nos viene diciéndonos tiene 3 hernias, ¿cuál de las 3 operamos, no? O si le operamos 2 o le operamos 1. Entonces, terminamos, pienso yo, y de repente, y dentro de la exposición de Ena y lo que tú también dices, Vladimir, terminamos diciendo, a veces menos es más, y es mejor ir de a pocos, con lo avanzando de lo poco a lo más, y terminamos diciendo, bueno, la cosa mínima tal vez sea la mejor para el paciente, ¿no? No sé si merezcan algún otro comentario. Ena, ¿tú quieres comentar algo? No, pues agradecer a los compañeros panelistas. Sí, la parte psicológica, sobre todo, creo que enfatizar de que el hecho de platicar, me ha gustado el resumen del doctor Vladimir, pues más o menos ese es nuestro pensamiento. Tratar de evitar la cirugía o sea, en lo máximo posible, orientar, explicarle al paciente, o sea, el objetivo de tratar de discernir, que él nos ayude a discernir la causa del dolor. Y yo pues dedico mucho tiempo explicando la anatomía vista en la resonancia cuando tienen un estudio, de qué tipo de dolor podemos esperar, de dónde, porque también ellos nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, no, me duele, y eso no nos ayuda. O ya estoy cansado, todo el mundo, nadie me quiere operar, hay muchas personas que pues también tienen, como decía la doctora,
han desarrollado aquella ganancia secundaria algunos, ¿verdad? Y también escuchar esa parte. A veces le he hecho de psicóloga, ¿verdad? O sea, o de psiquiatra, porque nos toca. A veces empiezo y empezamos a platicar, y cuando yo noto o sospecho de que hay una base emotiva, ¿verdad? La habilidad. Trato de no poner en el espacio que usted está triste, está deprimido, voy a dar un antidepresivo, sino que he aprendido a decir, ¿qué le gusta hacer usted? Y empieza. Y a veces la persona empieza a hablar de un proyecto y qué sé yo, y luego le pregunté, ¿cómo va el dolor? Lo hago a propósito, como jugando, y la verdad se me olvidó el dolor. Pero es divertido escuchar cómo ellos descubren, ¿verdad? De que a veces la parte emotiva no les permite como soltar, ¿verdad? Porque sí, y yo les explico, miren, el sistema límbico no es que es del otro, está en otro lado, está dentro de ese mismo paquete que llamamos cuerpo, ¿verdad? Y sí, a veces hay que tratar ese aspecto. Nosotros no hacemos, yo no hago discografías, Vladimir, no, tuvimos algunas infecciones asociadas y pues le tengo mucho respeto. Reconozco que es un método diagnóstico muy, muy importante, sobre todo para tomar decisiones, pero sí los invito a que prueben con la anestesia peridural. Es una anestesia donde la mayoría de los anestesiólogos están muy familiarizados, así se hacen las cesáreas, ¿verdad? Y el paciente está bien cómodo, o sea, ellos se colocan, se dan vueltas solos, el hecho de poder movilizarse precozmente lo agradecen. Y como digo, no es que sientan dolor, pero sienten la molestia. Yo lo explico, nunca me he operado la columna, pero lo explico como cuando me han hecho una endodoncia, o sea, a pesar de estar anestesiado, uno se da cuenta al estimular esa raíz nerviosa, ¿verdad? Entonces ellos dicen, sí, ese es el territorio, ese es el dolor, reconocen. Y el hecho de poder mover, también lo hace a uno como cirujano más, como más atento a lo que estamos haciendo y realmente cuidar esa raíz. Obviamente es técnica microquirúrgica, ¿verdad? Y tratar de no estimularla, ¿verdad? A medida que uno está haciendo la descompresión. Entonces son cosas que he ido observando, ¿verdad? Y quería compartir. Es tan vasto este tema, ¿verdad? Y el dolor. Y sí, traer al frente de entrada de que vamos a tratar de aliviar el dolor, pero las expectativas que sean reales. Y si alguien va a quirófano después de haber agotado las instancias, ¿verdad? Quirúrgicas, y sí poniendo con claridad de que cualquier tratamiento es temporal, ¿verdad? Porque es una enfermedad degenerativa y a medida que envejece el cuerpo, pues las posibilidades de que hayan otros problemas es real, ¿verdad? Así es, Ena. Bueno, muchas gracias, Ena. Vamos a dejar la palabra ahora al doctor Soto para que nos dé las últimas palabras, la despedida. Eternamente agradecida, Ena, y me encantaría encontrarte en persona. Un gusto siempre de conversar contigo. Gracias, Alicia, gracias. Ha sido un honor. Gracias, Ena. Gracias a los panelistas también, de mi parte. Muy agradecida, doctora Llerena. Gracias. Muy agradecido. Agradeciendo a la doctora Alicia Becerra, a su invitada, la doctora Ena Miller, la doctora Marlene Llerena, al doctor Risco, y también al doctor
Sánchez, a Vladimir Sánchez, por esta noche otra vez de compartir experiencias, de compartir conocimientos. A nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, de la Junta Directiva y el mío propio, infinitamente agradecido. Muchísimas gracias. Invitarles a todos los colegas a continuar escuchando estos webinars de los días martes. Muy agradecido a todos ustedes por la participación, por la presencia y les deseo muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias con todos. Gracias, doctora Becerra. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.